Las risas llenaron el salón. El sonido inconfundible del vestido desgarrándose se mezcló con el silencio helado que vino inmediatamente después, un silencio tan profundo que parecía absorber todo el aire de la habitación. Camila, con los ojos anegados en lágrimas que aún no se atrevían a caer, intentó cubrirse instintivamente mientras su esposo, Tomás, el hombre que había jurado amarla y protegerla, la señalaba y gritaba con una voz distorsionada por el alcohol y la rabia: «Así se ve la esposa perfecta, damas y caballeros. ¿No es así? Una inútil vestida de lujo que ni siquiera sabe comportarse». Nadie se atrevió a moverse. Los rostros de los invitados eran una mezcla de shock, morbo y una cobardía compartida, hasta que una voz grave, cargada de una autoridad tranquila pero inquebrantable, interrumpió el momento: «Basta». El hombre que habló, alto, imponente, hizo temblar el suelo de mármol con solo su presencia. Era Arturo Méndez, el padre de Camila, y, aunque pocos en esa sala lo sabían, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Ese día, en esa fiesta de supuesta caridad, la humillación cambió brutalmente de dueño. Si alguna vez alguien te humilló cuando menos lo merecías, si te hicieron sentir insignificante en un momento en que deberías haber sido celebrado, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia, mi historia, demuestra que el respeto vale infinitamente más que cualquier fortuna acumulada. Me llamo Camila Méndez, y hace 3 años, en una noche que debía ser de celebración, creí haber encontrado al amor de mi vida. Tomás Silva era todo lo que yo pensaba que quería: encantador, carismático, ambicioso, un hombre que parecía construido a sí mismo con esfuerzo y determinación. O eso fue lo que él me hizo pensar. No sabía que detrás de esa sonrisa seductora y esa fachada de trabajador incansable se escondía un hombre obsesionado con el control, corroído por los celos y esclavo de las apariencias. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería, yo arquitectura. Ambos éramos becarios, luchando por destacar en un mundo competitivo. Yo venía de una familia complicada. Mi padre, Arturo Méndez, era un magnate, un hombre que había construido un imperio desde la nada, pero cuya sombra era tan vasta que amenazaba con eclipsar mi propia identidad. Crecí rodeada de lujos, sí, pero también de la presión constante de un apellido que abría puertas pero también juzgaba cada uno de mis pasos. Por eso, cuando conocí a Tomás, tomé una decisión: ocultarle mi origen. Quería, por una vez en mi vida, ser amada por quien era, no por ser la hija de Arturo Méndez. Le conté una versión editada de mi vida: una familia de clase media, unos padres trabajadores, una chica normal luchando por sus sueños. Y por un tiempo, funcionó. Tomás se enamoró, o eso creí, de la Camila sencilla, de la estudiante apasionada, no de la heredera. Pero cuando nos casamos, cuando las presiones de la vida real comenzaron a reemplazar los sueños universitarios, Tomás cambió. O quizás, simplemente, reveló su verdadera naturaleza. Comenzó a decirme cómo debía vestirme para encajar en sus nuevos círculos sociales, ahora que él empezaba a ascender en su empresa. «Ese color no te queda bien, parece barato. ¿Vas a ir así? Pareces una campesina recién llegada a la ciudad. Hablas demasiado suave, Camila, tienes que hacerte respetar, imponer tu presencia como yo». Sus críticas, al principio sutiles, se volvieron constantes, minando mi autoestima día a día. Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en su sombra, en un reflejo pálido de la mujer vibrante que solía ser. Mi sonrisa se volvió forzada, mi voz un susurro temeroso. Y cuando, en raras ocasiones, intentaba expresar mi malestar, él recurría a la manipulación emocional. «Lo hago por tu bien, mi amor. Quiero que seas la mejor versión de ti misma. Además, ¿no ves todo lo que hago por nosotros? Deberías estar agradecida. Me lo debes todo». Hasta que llegó la noche de la gala benéfica anual de su empresa. Era el evento más importante del año, una noche donde se cerraban tratos millonarios bajo el pretexto de la filantropía. Yo había pasado horas eligiendo un vestido. No quería nada ostentoso, solo algo sencillo, elegante, un vestido verde esmeralda que me recordaba a los campos donde jugaba de niña, un vestido que me hiciera sentir segura, sentirme yo misma por unas horas. Pero cuando bajé las escaleras, lista para irnos, él me miró con un desprecio que ya no intentaba disimular.
¿Eso te vas a poner?, preguntó, su sonrisa era puro veneno. ¿No tenías nada mejor? Sí, respondí, intentando mantener la voz firme. Creo que es perfecto para la ocasión. Él soltó una carcajada seca. Perfecto para una mucama, tal vez. Pero ya es tarde. Vámonos. Me reí, nerviosa, tratando de convencerme de que era solo su estrés, su inseguridad. No sabía que esa noche no sería solo el fin de mi paciencia. Sería el fin de todo. La música clásica flotaba en el aire cargado de perfume caro. Las luces de los candelabros de cristal brillaban sobre las cabezas de la élite de la ciudad, todos fingiendo una elegancia y una cordialidad que se sentían huecas. Yo trataba de mantener la calma, de sonreír, de representar mi papel de esposa perfecta del exitoso Tomás Silva. Pero me sentía como un pez fuera del agua, observada, juzgada. Hasta que, en medio de su discurso principal, después de haber bebido más copas de champán de las debidas, Tomás hizo algo que congeló la sangre en mis venas. Comenzó a hablar de sacrificios, de cómo algunos hombres debían cargar con pesos muertos para alcanzar el éxito. Y entonces, bajó del estrado, caminó directamente hacia mí y frente a todos los invitados, frente a sus jefes, frente a la prensa social que cubría el evento, gritó: ¿saben qué es lo peor de ser un hombre exitoso como yo? Casarse con alguien que no lo merece, que no está a tu altura. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar la humillación, tomó con fuerza la tela de mi vestido, cerca del hombro, y tiró. El sonido del rasgado fue como un disparo en medio del salón. La tela cedió, dejando mi hombro y parte de mi pecho al descubierto. Las risas iniciales se transformaron en jadeos de sorpresa, en murmullos incómodos. Sentí el aire frío sobre mi piel expuesta, pero más frío sentí el hielo de la vergüenza quemándome el rostro. Me quedé inmóvil, paralizada, sintiendo cientos de ojos clavados en mí. Quise correr, desaparecer, que la tierra me tragara. Pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando escuché esa voz. Una voz que no esperaba oír jamás en un lugar como ese. Una voz profunda, tranquila, pero cargada de una autoridad que silenció instantáneamente todos los murmullos. Tomás. Suéltala. Ahora. Todos se voltearon hacia la entrada del salón. Allí, enmarcado por el arco de la puerta, con un traje negro impecable que contrastaba con el brillo superficial del evento, y una mirada que helaba el alma, estaba Arturo Méndez. Mi padre. Yo no lo había visto en meses. Nuestra última conversación había sido una discusión terrible. Él, con su intuición de viejo lobo de los negocios, había percibido la verdadera naturaleza de Tomás mucho antes que yo. Me había rogado que no me casara, que abriera los ojos. Y yo, ciega de un amor que nunca fue real, lo había acusado de clasista, de querer controlar mi vida. Lo había ignorado. Y ahora, estaba allí. Caminó hacia mí despacio, con la calma de un león que sabe que no necesita rugir para imponer respeto. Se quitó su chaqueta de cachemira negra, me cubrió los hombros desnudos con una delicadeza que me hizo romper a llorar, y dijo en voz baja, solo para mí: hija, vámonos de aquí. Tomás, aún borracho y completamente desconectado de la realidad, se atrevió a reír. Vaya, vaya, ¿y tú quién eres, viejo? ¿El abuelo que viene a rescatar a la princesita? Arturo se giró lentamente y lo miró a los ojos. No había ira en su mirada. Había algo mucho peor, la promesa fría de una destrucción inminente. Soy el hombre, dijo Arturo, su voz resonando en el silencio absoluto, que va a destruir cada ladrillo que construiste usando mis recursos. Y créeme, muchacho, usaste muchos. Silencio. Solo el sonido de los flashes de las cámaras de los periodistas y los murmullos ahogados de la multitud que empezaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, las noticias financieras explotaron. El magnate Arturo Méndez retira sorpresivamente toda su inversión multimillonaria de las empresas del grupo Tomás Silva. Fue como quitar la piedra angular de un edificio. En cuestión de horas, las acciones de la empresa de Tomás se desplomaron en picada. Los socios, oliendo el desastre, lo abandonaron uno tras otro. Los bancos, alertados por la retirada de Méndez, congelaron sus líneas de crédito. Tomás, el joven prodigio, el hombre hecho a sí mismo,
se encontró de la noche a la mañana al borde de la bancarrota. Mientras él intentaba desesperadamente apagar el incendio, haciendo llamadas frenéticas que nadie respondía, mi padre lo citó en su despacho. Yo estaba allí, sentada en un sillón, observando desde las sombras. Tomás entró, pálido, ojeroso, con el mismo traje arrugado y manchado de la noche anterior. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo palpable. Don Arturo, por favor, se lo ruego, fue un error, estaba borracho, no quise. Mi padre levantó una mano, silenciándolo. No vengas a mi oficina a pedirme piedad, muchacho. Nunca la tuve con mis enemigos, y tú acabas de declararte uno. Viniste a mi vida buscando mi dinero a través de mi hija, y ahora te vas sin nada. Tomás intentó justificarse, balbuceando excusas. Yo la amaba, de verdad, solo fue una broma estúpida. ¿Una broma?, interrumpí yo, mi voz sonando fuerte y clara por primera vez en mucho tiempo. Romper mi vestido frente a cientos de personas, humillarme, destruirme la dignidad, ¿te pareció divertido? Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de una justa indignación. Mi padre me tomó de la mano, su gesto era un ancla en mi tormenta. Camila, dijo con firmeza, ya no llores por alguien que confunde el amor con la posesión y el respeto con el miedo. Y entonces, llegó el golpe final, la revelación que ni yo misma conocía. Mi padre tomó un grueso expediente de su escritorio. ¿Sabes, Tomás?, comenzó, su voz peligrosamente tranquila. Mientras tú estabas ocupado humillando a mi hija, mis abogados estuvieron ocupados investigándote. Y descubrimos algo fascinante. Abrió el expediente. Resulta que la innovadora tecnología, sobre la que construiste tu empresa, esa que te hizo ganar tantos contratos, no era tuya. Le mostró unos documentos. Pertenecía a una pequeña startup tecnológica dirigida por un joven brillante. Una startup a la que tú, casualmente, llevaste a la bancarrota hace 5 años con tácticas de competencia desleal, solo para poder robarle su propiedad intelectual a precio de saldo. Tomás se quedó sin aire. ¿Y sabes quién era el principal inversor ángel de esa pequeña startup, el que creyó en ese joven y perdió su inversión por tu culpa? Continuó mi padre. Era yo. Invertí en ellos de forma anónima, a través de un fondo. Llevaba años buscando al responsable de esa injusticia. Mi padre firmó un documento frente a él. Estas son las acciones mayoritarias de tu empresa, las que compré esta mañana a través de terceros aprovechando tu caída en bolsa. Y ahora, dijo, tomando las hojas y rompiéndolas lentamente en pedazos frente a los ojos horrorizados de Tomás, son solo papel mojado. Porque acabo de ordenar la disolución de la compañía y la devolución de la patente a su legítimo creador. Lo miró con un desprecio absoluto. Te quité lo único que siempre amaste, el poder mal habido. Pero te dejo algo a cambio, dijo, su voz era puro hielo. Te dejo la soledad y la vergüenza que tú mismo sembraste. Tomás salió de la oficina sin mirar atrás, como un autómata, dejando atrás las ruinas de su vida. Esa fue la última vez que lo vi. Pasaron los meses. Volví a vivir con mi padre, en la casa de mi infancia. El camino de regreso no fue fácil. Me costó mirarme al espejo sin recordar la humillación, sin escuchar el eco de esas risas. Pero poco a poco, con la ayuda de mi padre y con un nuevo propósito, el dolor comenzó a transformarse en fuerza. Empecé a involucrarme activamente en las fundaciones de mi padre, especialmente en aquellas que apoyaban a mujeres víctimas de abuso psicológico y económico. Escuchar sus historias, compartir la mía, me hizo darme cuenta de que no estaba sola, de que mi voz podía ayudar a otras. Un día, dando una charla frente a un grupo de mujeres que luchaban por reconstruir sus vidas, dije algo que sentí desde lo más profundo de mi alma: el respeto no se exige con gritos ni se compra con dinero. Se gana con dignidad, con integridad. Y la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la fuerza interior que nos permite levantarnos después de caer, y en no dejar que nadie, nunca más, nos haga sentir menos. Mi padre, sentado discretamente entre el público, me sonrió. Una sonrisa genuina, llena de orgullo, la primera que le veía dedicarme en mucho, mucho tiempo. Hoy, ya no guardo rencor. Entendí que la justicia no siempre llega envuelta en venganza, a veces, llega disfrazada de paz interior y de segundas oportunidades.
Tomás perdió su fortuna y su poder, pero yo recuperé mi valor, mi voz y la relación con mi padre. Y si algo aprendí de él, de mi padre, no fue a acumular dinero, sino a entender que no se necesita ser millonario para ser grande, solo se necesita un corazón justo y la valentía de defender lo que es correcto. ¿Alguna vez te humillaron y luego la vida, de formas inesperadas, te devolvió la dignidad? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete, porque aquí contamos historias donde el dolor se transforma en una fuerza imparable. Y recuerda, Dios, en su infinita sabiduría, siempre ve lo que otros intentan ocultar y su justicia, aunque a veces silenciosa, siempre prevalece.